En tu casa, en la del vecino, en la iglesia, vayas donde vayas, al Señor le puedes buscar porque ahí está. Amén. Gloria al Señor. Y hoy vamos a aprender precisamente algunas cosillas importantes, como todo lo que habla la palabra, ¿no? Y el título del mensaje para hoy es El carácter del verdadero cristiano. Todo un despropósito para el mundo. Sin lugar a dudas, el carácter del cristiano, del verdadero cristiano, es todo un despropósito para el mundo porque no lo entiende. Y no lo entiende porque no ha decidido entregar su vida al Señor, si no lo entendería perfectamente. Y la verdad es que cuántas veces no habremos escuchado esta frase, ¿verdad? Este niño tiene el mismo carácter de su padre o de su madre, bien sea para bien o para mal, que puede ser para ambas cosas. Pero lo que sí es cierto, y no cabe la menor duda, que un niño, por regla general, suele imitar todo aquello que ve en su casa. Y para los niños, el mejor espejo donde reflejarse e imitar, ¿quiénes son? Los padres. Como hemos dicho ya más de una vez, su papá siempre será el más listo, el más fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Así como su mamá, la más guapa, la más cariñosa. Y en estos espejos es donde los niños quieren verse reflejados. En muchas ocasiones encontramos en estos espejos un vocabulario, vamos a llamarle pésimo, o quizás un carácter muy poco edificante a imitar, que acaban marcando el carácter de los niños. Más tarde entra una edad peligrosa, ¿verdad? La adolescencia. Podemos oír a algunos padres comentarios como este cuando los hijos hacen cosas que no están nada bien. ¿Cuántos padres habrán dicho, estoy harta de esta criatura? ¿A quién saldrá? Ya sabéis, la respuesta está muy cerca. Solamente tienen que mirarse muchos padres al espejo y, como hemos dicho otras veces, vamos a acertar seguro. Cierto es también que muchos padres no son conscientes del tremendo daño que pueden hacer a sus hijos, bien sea en la forma de hablar, con su vocabulario, así como con su carácter también y forma de actuar. Hoy día, tristemente, se están perdiendo los que siempre hemos llamado viejos valores, ¿verdad? ¿Quién no ha dicho alguna vez o ha nombrado esos viejos valores que se están perdiendo? ¿Y cuáles serían esos viejos valores? Comenzando por la familia, la primera institución que Dios creó. El respeto a los padres, así como a toda persona que tenga que ejercer autoridad, como puede ser, sin duda alguna, los profesores en colegios, institutos o universidades. Esto que os digo, normalmente los cristianos dicen que estas cosas las suele hacer la gente del mundo, ¿verdad? Yo os puedo asegurar que ese mundo al que se le achaca todo tipo de males ha entrado en las iglesias y de la mano, no es que se haya colado dentro. Muchas de las cosas que se dicen y se hacen se han traído de la manita a la iglesia. Y muchas de sus formas de hablar y de actuar están en el ambiente, tristemente, de la misma iglesia. Lógicamente, para vergüenza del que las practica. El profeta Jeremías, en el capítulo 15, verso 19, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Estamos hablando de testificar, estamos hablando de predicar la palabra, de ser ejemplo y testimonio para el mundo,
Y muchas veces, en vez de que el mundo se convierta a nosotros, que convertirse a nosotros entendemos que es entregar su vida a Cristo, como nosotros hicimos un día, resulta que la debilidad, y a veces ya no la debilidad, vamos a decir entre comillas, la tontería humana, hace que imitemos al mundo. De ahí que es tan sumamente importante el educar a nuestros hijos en los verdaderos valores cristianos. Y si han de imitar a alguien, nuestros hijos, no os quepa la menor duda que han de imitar a Cristo. ¿Pero por qué? Porque antes nos han visto a nosotros hacerlo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, para el hombre natural son locura. Y ahora más adelante vamos a ver qué es para el hombre natural locura. La palabra de Dios está llena, está repleta para reflejar nuestra naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros, en su vida. ¿A través de qué? De nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que hablar más que nuestra boca. De todo cuanto os digo, hoy tendremos un buen ejemplo del carácter y las actitudes que debe tener un cristiano. Y es por eso, hermanos, que quiero llevaros, vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, de los versos 38 al 48. Y dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Vamos a ver, os diré algo. Algo para poder entender un poco más este versículo 40, ¿no? Ya que Jesús, todo lo que decía, todo lo que nos ha llegado hasta ahora, todo lo que dice, tiene su fundamento. ¿Para qué? Para enseñanza, para que nosotros aprendamos. La capa era la vestimenta exterior que se ponía sobre la túnica. Hasta ahí todos de acuerdo, me imagino, ¿no? La túnica es lo que hoy día podíamos llamar la camisa. Pero la capa era una forma de identificar a la persona que la llevaba. Había capas de diferentes colores, tipo, tela y por supuesto también de tamaños. Todo, fijaros, todo dependía de ¿qué? Del oficio que tuvieran, del sexo y también de la edad. Es por esto que, según qué características tenía la capa, podías identificar qué clase de persona era el que la llevaba. Es decir, el oficio, el sexo, la clase social, según la capa que fuera, todos sabían qué tipo de persona era. Pero habla también este verso 40 de ponerte a pleito y quitarte la túnica, dice, y déjale también la capa. Fijaros en algo importante. La ley mosaica, para empezar, consideraba la capa como una prenda de ropa inalienable. Eso lo vemos en Éxodo 22:26 y Deuteronomio 24:13. Y esa palabrita inalienable, ¿qué es? Es decir, que no se podía la capa enajenar. Dicho de otra manera, no se podía ni vender, ni se podía ceder, ni se podía donar. E incluso si por alguna circunstancia esa capa hoy te la dejaba yo en prenda, por la mañana, por ley, me la tenías que devolver, no te la podías seguir quedando. O sea que fijaros hasta qué punto era importante esa prenda. Y en cambio Jesús, ¿qué te dice? ¿Que se la des también? Mirad hasta qué punto llega el amor
y la generosidad en esa enseñanza. ¿Acaso es más importante una prenda de vestir que una necesidad? ¿Según qué necesidad? Entonces el cristiano como tal tiene que mirar que esta chaqueta es mía, o puede mirar que hay alguien que la necesita más y yo puedo ponerme otra cosa y regalársela o dársela. Ahí está el corazón del cristiano. Y sigue el verso 40. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Qué será esto que te obliga a llevar carga una milla? Por supuesto que Jesús sigue en la misma línea con este ejemplo. Aquí habla de obligar. Ya cuando dice obligar, a que suena mal. Dice, a ver qué me van a mandar a hacer ahora y a la fuerza. ¿Y qué era? Precisamente era forzar legalmente a realizar un servicio público de forma temporal y esporádica. Esto consistía en acarrear objetos durante cierta distancia. Luego un poco más adelante vamos a explicar más este texto. Y Jesús, a pesar de que era una obligación, porque ya dice que te obligaban, en cambio dice, si te obligan una milla, haz 2. O sea, no te quedes escaso, sé generoso, ve por delante, por mucho que te obliguen. Y dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Claro, con estas enseñanzas de Jesús, el mundo dice que estamos locos. Que cómo vamos a hacer eso, ¿verdad? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que seamos un fiel reflejo de Dios aquí en la tierra. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, está claro pues que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Todos tenemos la misma oportunidad. Otra cosa es que todos quieran aprovecharla. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, le dice Jesús, ¿verdad? Pero Jesús, al indicarles que tomen estas actitudes, verdaderamente, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo es que demuestren que ya lo son. No que lo sean, que demuestren que ya lo son. Porque si son hijos de Dios, ya tienen que estar haciendo esto. Entonces es como si les dijera, ¿dónde está vuestro testimonio? Que certifique que verdaderamente sois hijos de Dios y que vuestra actitud vaya acorde con Dios. ¿Por qué? Porque sois hijos de Dios. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Fijaros con quién los compara, ¿verdad? Entonces vamos a estar atentos, porque para los judíos, los publicanos, era gente sumamente despreciable, en los que consideraban traidores, así como aprovechados también. Los publicanos eran arrendadores de los impuestos y rentas públicas en la antigua Roma y territorios conquistados, como era entonces Israel, un territorio conquistado por los romanos. Entonces era, para ellos, ¿qué era? Gente opresora, gente que oprimía al pueblo, recaudadores de impuestos al servicio de Roma. Para ellos estaban traicionando al pueblo de Israel. Por eso se les consideraba personas despreciables, porque estaban colaborando con el pueblo opresor de Roma. Y seguimos con el verso 47.
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Es decir, los no judíos, que se consideraban los no judíos, los gentiles, no pueblo de Dios, porque solamente pueblo de Dios se consideraba el pueblo de Israel. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Sabemos que eso es imposible. Perfecto solo es Dios. Pero hay algo que no es imposible, y es el intentar hallarse siempre en el camino de la perfección. Amén. Es curioso comprobar que hay, y no pocos cristianos, que piensan que Dios se volvió más benevolente con nosotros, los seres humanos, desde que Cristo vino aquí a la tierra y anduvo entre nosotros, ¿no? Como si fuese más permisivo el vivir bajo la gracia que el vivir bajo la ley. Sin duda un grave error de quien piense esto. Recordemos lo que dijo Jesús, porque es importante. Que Él no había venido ¿a qué? A abolir la ley. Jesús dice que vino a cumplirla. Si alguien pensó que suavizaría las exigencias del pasado, Jesús dijo todo lo contrario. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Vamos a recordarlo. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 20. Entonces, ¿qué pasa? Que tendremos que hacer algo más. Hay más, porque si somos iguales que los escribas y fariseos, quiere decirse que ahí nos falta algo. Hay que añadir algo, ¿no? Os pondré un ejemplo muy claro. Bajo la ley, por ejemplo, para cometer adulterio, había que cometer un acto físico de inmoralidad. Es decir, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y ser pillado infraganti, que te pillen. En cambio, hoy día, eso lo que hemos leído es bajo la ley, pero hoy día, bajo la gracia, ¿qué pasa? Basta con desear lujuriosamente esas relaciones en el corazón para ser culpable y cometer pecado, aunque solo sea con el pensamiento. No hace falta que tengas relaciones, y ahí va incluido todos, no importa la edad, si tiene 20 años, si tiene 50. Como si el Jacinto tiene 97 y ve a la Eustaquia de 89 y dice: ¡ay, cómo está la Eustaquia! ¿Dónde vas? Estás pecando. También puede ser lo contrario, ¿no? Que la Eustaquia vea al Jacinto de 97 y diga: madre, ¿con quién lo pillara? Sí, está. Aparte de pecar, necesita gafas, porque el Jacinto con 97, lo de hombretón, creo que le falta un poco. Pero bueno, es un ejemplo un poco exagerado, pero ¿qué es la realidad? Sí. Es la realidad. Está muy claro que Jesús también, cuando dijo esto, estaba pensando en hoy día, en el 2021, que hay también tiempos de libertinaje y tiempos de perversión. Al principio hablábamos de la influencia de los padres, ¿no? Al principio del mensaje. ¿Seríamos nosotros capaces de escribir o pensar por un momento hoy que somos adultos? ¿En qué cosas, tú escribirías en un lado, en qué cosas nos parecemos a nuestros padres terrenales y en qué cosas nos parecemos a nuestro Padre Celestial? Si somos honestos, nos sorprenderíamos, y seguro que no para bien. Por buenos, que duda cabe que hayan sido nuestros padres. Por poner algún ejemplo, que los hay. Las herencias que podemos tener de nuestros padres terrenales. Los hay que tienen mal carácter, otros buenos, claro. Los hay que son inseguros, los hay con complejos, los hay con depresiones. También nos pueden dejar de herencia dinero, que no viene mal. Y como no, también otras muchas cosas buenas. Pero como nuestro Padre Celestial, nada se puede igualar. Amén. Todo es bueno.
¿Qué nos puede dejar? Crecer en amor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué grande, qué importante! Con el fin de llevar santidad a nuestra vida. Sé santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Santidad y fortaleza para seguir adelante. Porque los seres humanos, los hijos de Dios, todos necesitamos de esa fortaleza divina. Y la hallamos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. ¿Quién, sino Dios nuestro Padre Celestial, nos puede dar sin escasez todo esto? Nadie. Solo Dios puede hacerlo. Hay algo que sí hizo Jesús para enseñarnos y mostrarnos que las exigencias de santidad personal eran más grandes, más elevadas bajo la gracia que bajo la ley. Nos habla aquí de la venganza por lesiones personales, ¿no? Si vamos a la ley de Moisés, la regla era la siguiente. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 21, 24, 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Y además de todo esto, fijaros que dice también en el Éxodo 21, 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Jesús no nos está hablando de eso. Entonces, ¿qué puede ser más fácil? ¿Matar a alguien que te ha hecho algo? ¿O perdonarlo y dejarlo vivir? ¿Qué resultaría más difícil? Está claro que la venganza es la reacción natural del ser humano cuando nos infligen algún tipo de daño. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Te hacen algo y lo primero que te se pasa por la cabeza, pues es lo de siempre. ¡Ay, madre, cómo lo pille! Bueno, pues en vez de pillarlo, ora por él. ¿Eres capaz? Porque eso es más difícil que pillarlo. Pero las normas de Cristo, ¿qué hace? Que nos prohíbe la venganza para centrarnos en nuestra fe y confianza en Dios. Es decir, Jehová nuestra justicia. Amén. El apóstol Pablo en Romanos 12, 19 nos recuerda que Dios es el único y solo Él que tiene derecho a esa venganza. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo con esto? No nos tomemos la justicia por nuestra mano. Esperemos la justicia de Dios, porque Dios, como es justo, la va a hacer. Cuando pensamos en venganza, estamos mostrando además una desconfianza plena en Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, Dios no va a hacer nada, lo voy a hacer yo, que me lo han hecho a mí. Bastante le importa a Dios lo que me han hecho a mí. Pues a Dios, claro que le importa lo que te hacen a ti, pero a Dios le importa más qué reacción vas a tener tú ante eso que te han hecho. Porque eso es lo que le va a dar la gloria a Él. Y eso es lo que te va a elevar a ti como cristiano, lo que te va a afianzar, lo que te va a dar más madurez, que es lo que necesitamos. Y si hacemos eso, nos daremos cuenta que el salvar almas es mucho más importante que nuestra propia venganza. Amén. Amén. Por eso, hermanos, todo esto que estamos hablando, nos dice la palabra que para el mundo es locura. Entonces, si para el mundo es locura, quizá nos estemos preguntando nosotros también como cristianos. Entonces, ¿cómo exigiré yo mis derechos ante la ley? Si Cristo me dice que no haga nada, que me quede quietecito. ¿Es una duda razonable o no?
¿Nunca podré exigir mis derechos legales? Claro que sí. El propio apóstol Pablo lo hizo en varias ocasiones y lo podemos ver, por poneros algún ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, del 35 al 39, o en el capítulo 22, del 25 al 30, y en el capítulo 25, el verso 10. Es por no leerlo. Pero ahí vemos cómo Pablo se defiende ante la ley. Estos son tres casos que podéis ver en el cual el apóstol Pablo reclama sus derechos a la justicia. Os diré que hasta el propio Jesús reclamó ante el tribunal sus derechos legales. Aquí ahora os lo digo. Podemos verlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versos 22-23, cuando Anás interroga a Jesús, por ejemplo. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes tú al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica qué es lo que está mal. Sí. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús ahí está reclamando sus derechos. Sí. Considera injusto esa bofetada que recibió. Pero nosotros podemos defendernos ante la ley. ¿Por qué? Porque tanto Jesús aquí también como Pablo estaban ya ante la ley, los habían llevado ante la ley. Ellos no eligieron ir. Seguro que Jesús, no me cabe la menor duda que si le hubiera hecho algo, como siempre hubiera perdonado. Jesús no hubiera llevado a nadie ante los tribunales. Pero una vez en los tribunales, que tú estás allí y no estás precisamente por gusto propio, claro que tienes que defenderte. La palabra nos habla del servicio público también, que es lo que os decía antes en el verso 41. Recordáis que os dije un poquito más adelante, lo vamos a ver. Cuando decía: a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Esto qué quiere decir? Esto que nos está diciendo Jesús, que si me obligan a llevar carga por 1 milla, que lleve 2. ¿A qué fin viene esto? Pues según las leyes romanas, tanto los representantes gubernamentales como los militares especialmente podían reclutar legalmente a cualquiera a prestar un servicio público temporal, aunque fuera por 1 hora, aunque fuera por un rato, por un día. Y hay un ejemplo muy claro que lo podemos ver. El militar que dirigía las ejecuciones en Jerusalén el día que crucificaron a Jesús, ¿qué hizo? Obligó a Simón a llevar la cruz de Jesús. Y lo podemos ver en Marcos 15, 21. Entonces ahí se aplicó a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Que cuando te obliguen a caminar por 1 milla, camina 2. Con esto, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Hoy día los cristianos, conforme a lo que acabamos de escuchar que dijo Jesús el Maestro, tenemos que seguir siendo no cristianos de 1 milla. Tenemos que seguir siendo cristianos de 2 millas. Ese es nuestro testimonio. Pedro se planteaba si con perdonar 7 veces ya sería suficiente. Si bastaría tan solo con eso. Y cuando Pedro dijo 7 veces, le parecería aquello el no va más. Dice: ya perdonarlo 7 veces me he pasado de largo. Pero la respuesta de Jesús, que fue contundente, hasta 70 veces 7, nos dice en Mateo 18, versos 21 y 22. El ser generosos de corazón es lo que nos hace ser cada día más semejantes a Dios. Cuanto más generosos de corazón somos, más nos parecemos a nuestro Padre Celestial, más nos parecemos a Dios. Y hablando del perdón, hay una pregunta que sería muy buena el despejar la duda, ¿verdad?
En el peor de los casos, cuando ya no ponemos en lo peor, lo peor, ¿cuál sería para ti el peor de los casos? ¿Perdonarías igualmente? ¿Qué te tendrían que hacer para decir esto no lo perdono? O la famosa frase de perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. ¿Hasta dónde estarías dispuesto? ¿Hasta lo que el Maestro Jesús nos enseñó? ¿Perdonarías hasta 70 veces 7? ¿O más? Otra situación que se plantea es dar al que pida, dice, es dar al que pida y prestar a aquellos que necesitan. Jesús no habla de rechazos, pero cierto es, fijaros que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10. Afirma categóricamente el apóstol Pablo, esto es gordo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Sí. Más claro, agua. Está claro que no podemos dar dinero a quién, pues yo qué sé, por ejemplo, si sabes que uno es drogadicto o es alcohólico, todo el dinero que le des se lo va a gastar precisamente en eso. También existen otro tipo de préstamos, ¿no? Y también existen los llamados mendigos profesionales, que es que no quieren salir de esa vida. Fijaros que la Biblia también nos advierte que no salgamos fiadores de ¿qué? De extraños, que quieran conseguir préstamos a costa nuestra, a base de avalar. Y no es que yo lo diga, si vamos al libro de Proverbios 11:15, nos habla claramente a este respecto cuando dice: con ansiedad será afligido el que sale fiador de un extraño. También tenemos que pedir aquí la sabiduría de Dios, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. No cabe la menor duda. Sin embargo, el punto, fijaros, no confundamos, el punto central de Jesús no es ese equilibrio, sino la generosidad. A ver hasta qué punto nuestro corazón está dispuesto. Casos podemos encontrar a millones, muchos que se les prestaría y se les fiaría y otros que ni por asomo, pero no por eso vas a estar pecando. Tenemos que pedir dirección al Espíritu Santo que nos guíe. Amén. Fijaros, las tradiciones son francamente muy peligrosas y todos lo sabemos ya a estas alturas. Y suelen acarrear también muy malas consecuencias. Podemos ver cómo los líderes religiosos del Antiguo Testamento enseñaban que era necesario amar al prójimo, nos dice en Levítico 19, verso 18. Pero mirad, Jesús enseñó este principio como el segundo de los dos grandes mandamientos, como vemos en Mateo 22, 37, 39. Jesús dijo: amarás a tu prójimo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Amén. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Pero ¿cuál es el segundo? El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo viene el problema? Cuando hay gente que no se quiere ni uno mismo, que los hay. Sí. Si no eres capaz de quererte a ti mismo, ¿a quién vas a querer? Sí. ¿Y Jesús hasta qué punto rechazó las tradiciones en sus enseñanzas? El gran problema es que los hombres añadieron cosas a la Biblia. ¿Qué era la religiosidad? Cargas que no tenían por qué añadir y las añadieron. La exhortación al odio a tus enemigos no procede en ningún momento de las Escrituras, no procede de la palabra de Dios, procede de las tradiciones. Yo recuerdo desde bien chiquitito que había una costumbre, llámese tradición,
que cuando decía uno la palabra judío escupía al suelo. Sí. Y creo que eso muchos lo recordarán. Sí, yo lo he visto. No debemos amar a nuestros enemigos. Esto es por lo que Jesús reprendía a los líderes religiosos, por decir que no debemos amar a nuestros enemigos. Jesús les llegó a acusar de invalidar la propia palabra de Dios, como nos dice en Marcos 7:13. Jesús enseñó a romper esas tradiciones de los hombres, pero no a romper con la Escritura, con la palabra de Dios. Las Escrituras hablan de amar a nuestros enemigos. Los hombres de odiarlos, incluso algunos hasta la propia muerte. Tenemos que ser muy buenos imitadores del estilo de vida que Jesús nos enseñó, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Sí. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo que Dios hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, ¿verdad? Que le hemos leído. Y también hace llover sobre los justos y los injustos. Sí. El apóstol Pablo explica la bondad de Dios y dice que tiene un gran propósito: llevar a todos los seres humanos al arrepentimiento. Esto lo vemos en Romanos 2:4. Esa es nuestra función, mostrarle al mundo y también a muchos de los que hay en la iglesia, vamos a hablar claro, que hay que arrepentirse, porque el Señor viene pronto y nos tiene que pillar, nos tiene que coger con esa actitud de verdaderos hijos de Dios. Jesús también dijo que saludar solo a los hermanos no era nada extraordinario. Si nosotros nos saludamos unos a otros y salimos a la calle y pasamos de todo el mundo, ¿cuál es nuestro mérito? Eso lo hace cualquiera. Los cristianos a veces corremos un gran peligro de convertir las congregaciones, de convertir la iglesia del Señor en un club social. Y la iglesia del Señor no es un club social. La iglesia del Señor es un sitio donde, por obediencia a la palabra, nos reunimos para edificarnos unos a otros y darle por encima de todo la gloria a Dios. Amén. Y eso que nos hace sentir bien, gloria a Dios, así tiene que ser. Y el cristiano no tiene que ser un hombre o una mujer aburrido. Cuando la verdadera función de la iglesia es que los líderes y sus miembros ganen almas para Cristo. ¿Cómo? Saliendo a las calles. No que se encierren agradando a los hermanitos que están a nuestro lado, que aún muchos, también es verdad, no intentan ni eso, agradar al que tienen al lado. Hay que salir a la calle a predicar el Evangelio, a testificar con nuestro propio testimonio. Ya estamos terminando, pero antes de terminar es bueno que recordemos qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y es una rica vida espiritual que hable de la existencia del amor del Padre en cada uno de nosotros. Y ese amor lo han de ver reflejado en todos nosotros. No tenía que hacer falta ni abrir la boca. El mundo tiene que ver que somos cristianos porque hay algo distinto, especial y genuino en cada uno de nosotros, dando un testimonio que sea de verdadera excelencia como hijos de Dios. Amén. Nada atraerá más la atención del mundo que este amor que tengamos los unos con los otros, pero también para con ellos. Este verdadero carácter del cristiano, no dudes que será un despropósito para el mundo. Al principio no lo va a entender,
pero lo que sí es cierto, aunque sea por la curiosidad, le va a atraer a ver estos por qué son así. Pero tampoco dudes que será lo que más les impacte y atraiga a los pies de Cristo, ese amor entre unos y otros. Por lo tanto, sigamos firmes, ya que para eso Dios nos tiene aquí, para impactar al mundo firmes y adelante, sin olvidarnos que tenemos el mejor ejemplo a imitar, Cristo. Amén. Y si empezamos ya desde niños a imitarle, no dudemos que de adulto tendremos el verdadero carácter del cristiano, aunque para el mundo sea un despropósito y una locura, para nosotros es la mejor forma de darle la gloria a Dios. Y por eso los que tienen niños pequeños, o nietos o bisnietos, o nuestras generaciones venideras, tienen que ver también en nosotros ese ejemplo del cual imitamos a Cristo para su gloria y para su honra. El verdadero carácter del cristiano. Anhelémoslo, porque es ese camino de la perfección que nos llevará primero al amor del Señor, y ese amor del Señor con ese carácter que en el corazón queramos tener nos llevará a pasar toda una vida eterna junto a nuestro Padre Celestial. Que Dios os bendiga.